para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Abandona tu casa, deja a tu padre y a tu madre. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré para edificar. Destruirás y plantarás. No temas anunciarme, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Si tu voz me quema dentro, si tu voz me quema dentro. Feliz Shabbat Shalom, preciosos reyes amados del ministerio Los Mosqueteros de Jehová, de las casas de formación de Bellavista, Las Margaritas y Ciudad Federación. Plenamente benditos son todos los invitados al banquete del Señor Jehová de los ejércitos. Bendiciones para todos, preciosos reyes amados. Antes de iniciar la hermenéutica de esta cuarta semana del mes bíblico número 11, vamos a ponernos en presencia de Jehová para dar apertura a este Shabbat. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, te damos gracias en la plenitud de tu amor que nos convocas por el mandamiento de guardar, Padre amado, el día séptimo para ti, Jehová, de guardar el día de Shabbat para ti. Aquí estamos, Jehová de la gloria, cumpliendo tus mandatos. Por ello nos place habernos preparado para este Shabbat, para recibirte en lo más profundo de nuestros corazones, para que tu semilla, tu palabra de vida, produzca en nosotros frutos que alcancen hasta la vida eterna. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, te pedimos, envía tu espíritu, renueva la faz de la tierra, renuévanos con el Ruach HaKodesh, transfórmanos ricamente para que tengamos unos espíritus dispuestos
a escuchar tu palabra y ponerla por obra, para que estemos dispuestos a vivir en este Shabbat la integridad de la santidad, donde tu nombre durante todo este hermoso día sea honrado, adorado, alabado, glorificado en todas y cada una de las casas de los hijos del ministerio de los mosqueteros de Jehová, y todos aquellos hijos y todos aquellos hermanos que se conectan con nosotros en esta hora sean plenamente bendecidos y tomen la determinación de vivir el Shabbat en total santidad, apartándose de todo para glorificarte a ti en este día de descanso. Jehová Padre Santo, queremos darte las gracias. Estamos ya dispuestos en el diván para recostarnos en tu pecho y recibir la instrucción, la sanidad, la liberación, la protección, el amor, el cuidado, el cultivo que procede de ti, Jehová Padre amado. Te adoramos y te bendecimos en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Capítulo 1, versos del 4 al 5 y del 17 al 19. Me llegó una palabra de Jehová. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Tú ahora muévete y anda a decirles todo lo que yo te mande. No temas enfrentarlos, porque yo también podría asustarte delante de ellos. Este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro y una muralla de bronce frente a la nación entera, frente a los reyes de Judá y a sus ministros, frente a los sacerdotes y a los propietarios. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Jehová. Amén. Salmo 71, versos del 1 al 6 y 15 y 17. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor.
tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 31, hasta el capítulo 13, verso 13. Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo para gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora, conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de estas tres es el amor. Amén. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 4, versos del 21 al 30. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Jehová salía de sus labios y decía: pensar que es el hijo de José. Yeshua les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Yeshua añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel
Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Yeshua pasó por medio de ellos y siguió su camino. Amén. Ley espiritual y complementos de las lecturas. La ley está tomada de Lucas 4, verso 24. Y Yeshua añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. De la primera lectura, Jeremías capítulo 1, es el verso 19 el complemento. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Jehová. En la segunda lectura, primera de Corintios, que va del capítulo 12:31 al 13:13, es el verso 13 del capítulo 13. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. En el Salmo 71, el complemento es el verso 15. Mi boca contará tus obras justas y tu salvación a lo largo del día, pues son más de lo que podría decir. La ley espiritual y el complemento de citas bíblicas sin referencia dice como sigue: y Yeshua añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Jehová. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Mi boca contará tus obras justas y tu salvación a lo largo del día, pues son más de lo que podría decir. Amén. El título de esta semana dice como sigue a continuación: la eclesía ha sido constituida profeta a las naciones de la tierra. La eclesía ha sido constituida profeta a las naciones de la tierra. Preciosos reyes santos, hijos amados, como eclesía tenemos el llamado de Mateo 28, del cual somos responsables todos. Vayan por todo el mundo. Primero dice: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, del 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es Yeshua hablando después de haber resucitado. Por tanto, vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones de la tierra. El que creyere y se bautizare será salvo. Es importante, preciosos reyes santos, entender que como profetas de Yeshua, como profetas de Jehová, el mandato para todos los discípulos es comunicar la buena nueva en autoridad y en poder.
comunicar la buena nueva siendo guiados por el Ruach HaKodesh, que comunica la palabra de salvación a todo el que Jehová ha llamado a la salvación, para que aceptando el reto también no solamente sea salvo, sino que se convierta en discípulo de Jehová para discipular a otros más y así preparar la novia santa sin mancha y sin arruga sobre su cara, para la cual viene Yeshua HaMashiach en la parucía. Amén. Diagnóstico de la primera lectura. Libro de Jeremías, profeta Jeremías. Arrancarás y derribarás del 1 al 24, hechos antes del exilio. Tenemos Jeremías del 1, capítulo 1, del 1 al 3, nos muestra al profeta del Antiguo Testamento de familia sacerdotal. Profetizó desde el año 626 hasta el año 586 a.C. Tuvo un ministerio de 40 años. Su nombre en hebreo es Yirmeyahu. Jehová es exaltado, su significado. Predicó durante los siguientes reinados. Durante el reinado de Josías, desde el año 640 al 609 a.C., estimulando la reforma religiosa. Ese fue el periodo en el que se descubre en las reformas que están haciendo en el templo el libro del Deuteronomio, la segunda ley. En el reinado de Joacás o Salum, en el año 609, quien duró 3 meses en el trono. La profecía que le hizo en Jeremías 22, 11 al 12 se cumplió en Segunda de Reyes 23, verso 32. También Jeremías participó en el reinado de Joaquín, hijo de Josías, desde el año 609 al 598. Jeremías 22, 17 es la referencia. Participó Jeremías también como profeta en el reinado de Joaquín, hijo de Joaquín, que va del año 598 al 597. Jeremías capítulo 22, del 26 al 27 es la referencia. Y también participó este profeta Jeremías en el reinado de Sedecías, 597 al 587 a.C. Hijo de Josías, lo podemos ver en Jeremías capítulo 21, versos del 7 al 8. Vivió en los días de otros grandes profetas, como Ezequiel, Oseas y Daniel. Es el escritor de Reyes, Lamentaciones, escrito por la muerte, motivado por la muerte de Josías. Y Jeremías, profeta que pasa desprecio y privaciones. Después de 20 años de servicio profético por orden de Jehová, Baruch es contratado para que escriba todas las revelaciones que ha recibido en un rollo. Recopila entonces todas las vivencias que unió y por ello podemos leer como una colección ordenada, antología. Jeremías 36, versos del 1 al 2 y 28. Y después de la caída de Jerusalén, los judíos lo llevaron a Egipto. Jeremías 43, versos del 5 al 6, donde lo mataron a pedradas. Jeremías, este libro se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa va
capítulo 1 al capítulo 24, que se puede connotar, ¿verdad? Se puede dividir el libro en 3 etapas o en 3 momentos. De acuerdo a Jeremías, capítulo 1, versos del 6 al 10. Estas 3 etapas son: la primera, Jeremías, arrancarás y derribarás, capítulos del 1 al 24. En el segundo momento lo tenemos en los capítulos que van del 25 al 29 y del 34 al 52. Se conoce este momento como destruirás y perderás. Y el tercer momento o la tercera etapa en la que se divide el libro del profeta Jeremías abarca los capítulos intermedios del 30 al 33. Y este momento, esta etapa se define como edificarás y plantarás. Muy bien. En Jeremías capítulo 1, versos del 4 al 5, llamado por Jehová para ser profeta a las naciones, como toca en la porción de hoy. Comparado con Efesios 1:5, es designados para gobernar junto a Yeshua HaMashiach en tronos celestiales. Muy bien. Pasando ahora a lo que es la porción, porque estamos tocando Jeremías capítulo 1. Pasando ahora a la porción del libro de Jeremías para el día de hoy, que es el capítulo 1 del 4 al 5 y del 17 al 19, es como sigue. Me llegó una palabra de Jehová: antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné para ser profeta a las naciones. Ese es verso 4 y verso 5. Me llegó palabra de Jehová. Un profeta es uno que tiene sus oídos espirituales abiertos. Sus oídos espirituales abiertos para escuchar la palabra rema de Jehová. Rema y logos, ambas son palabras. El logos es toda la palabra escrita de Jehová, pero el rema es la revelación que Jehová dicta a un profeta para un momento puntual. Para un momento puntual. Cuando Jehová reveló a Moisés que era el momento de pasar a la tierra prometida, era palabra rema. Había una ventana abierta por Jehová en favor y gracia para que los israelitas poseyeran la tierra prometida. Pero ellos no obedecieron. Inmediatamente esa ventana se cerró por su desobediencia. Posteriormente ellos quisieron entrar cuando ellos les dio la gana, pero allí les fue mal. Muchos de ellos fueron muertos, otros fueron gravemente heridos. Y Jehová dictaminó que por su desobediencia todos los mayores de 20 años morirían en el desierto. Tuvieron la palabra rema de Jehová, a la cual desobedecieron. El profeta Jeremías recibe el llamado, por eso dice: me llegó una palabra de Jehová. Esta palabra que le llegó al profeta, para él es rema. Para nosotros es logos. ¿Por qué? Porque está escrita en la palabra completa de Jehová, para que nosotros la estudiemos y conozcamos cómo Jehová se manifiesta a los profetas. Pero en su momento, para Jeremías, era palabra rema. Era una palabra específica que le capacitaba con un propósito específico, en un tiempo específico, para llevar el comunicado de la palabra rema que Jehová quería revelar en ese momento puntual
a los gobernantes y a los líderes del reino de Judá. Muy bien, le dice, antes que te formaras en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné para ser profeta de las naciones. Este verso 5 es un verso tremendamente impactante, sobre todo para contradecir a los que están a favor del aborto. Jehová dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Es decir, que podemos decir, que Jeremías, en el estado más precoz, embrionario, ya Jehová le dio una misión, ya Jehová le puso nombre, ya Jehová le dio un mandamiento. Es impresionante. En el momento que ya está el cigoto, Jehová dio un nombre. Se forma el embrión, Jehová dio un nombre. Antes de que te formaras en el seno materno, ya yo te conocía, te di un nombre y te destiné para ser profeta a las naciones. Por ello, que todo bebé, la vida es vida. La vida es vida. Desde que se une el espermatozoide con el óvulo y se fusionan, ya allí hay vida, ya allí hay vida. Por eso es que los métodos anticonceptivos son métodos abortistas. Bendito es Jehová. Por eso hay que defender la vida, hay que defender la santidad, hay que defender la vida del que no puede defenderse. Jehová quiere que vivan. Bien, cuando pasamos al verso 17 dice, tú ahora muévete y anda a decirles todo lo que yo te mande. No temas enfrentarlos, porque yo también podría asustarte delante de ellos. Jehová le está diciendo, o tú haces lo que yo te mando, o tú también vas a percibir las consecuencias. Cuando Jehová llama al profeta Ezequiel, le dice, yo te mando que tú le declares a este pueblo rebelde sus pecados. Si tú no lo haces, ellos van a morir en su pecado y a ti te pediré cuenta. Pero si tú le declaras a ellos sus pecados e igual mueren en sus pecados, tú no tendrás nada que ver, porque tú habrías hecho aquello para lo cual te envié. Pero si tú, conociendo lo que yo quiero que tú le comuniques, te lo dejas, no se lo comunicas, a ti te pediré cuenta por el pecado de ellos. Así es de grave el ser profetas. Ser profeta es un teruá, es una corneta, es una trompeta que grita la buena nueva de Jehová, ya sea la palabra logos o la palabra rema, pero es palabra de Jehová lo que comunica el profeta de Jehová. Verso 18, este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro y una muralla de bronce frente a la nación entera, frente a los reyes de Judá y a sus ministros, frente a los sacerdotes y a los propietarios. Ya le está diciendo a Jeremías, no la vas a tener fácil. Te constituyo profeta y como profeta vas a padecer. Te constituyo profeta y como profeta vas a sufrir. Te constituyo profeta y como profeta has de saber que vas a ser totalmente rechazado. Te constituyo profeta y como profeta debes saber que no debes esperar los aplausos ni el reconocimiento del mundo. Recuerda, el mundo, la carne, el demonio prefieren hacerse los sordos delante de la genuina declaración de la bendita palabra de Jehová. Por eso, Jehová advirtió de antemano, no te dejes impresionar por el corazón duro de ellos. Muy bien, verso 19. Ellos te declararán la guerra,
pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Jehová. Este es el verso complementario que acompaña a la ley espiritual. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Jehová. Todo profeta ha de ser rechazado, sobre todo por los que se criaron con ellos, sobre todo por sus familiares, sobre todo por los que le conocían antes de que llegara el punto de la conversión. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha venido a Yeshua, todo el que ha aceptado el ser sacado como eclesía del mundo de la carne y del demonio, automáticamente tiene el llamado de ser profeta, sacerdote y rey. Todos. Por el bautismo recibimos el triple llamamiento como profetas para escuchar la voz de Jehová y declararla, como sacerdotes para tomar las decisiones, los dictámenes, los mandamientos de Jehová y ejecutarlos, como rey para gobernar de acuerdo a la palabra de Jehová y entregar cuentas a Jehová de todo lo que nos ha dado para cuidar y para cultivar. Preciosos reyes amados, ya en el capítulo 1, ya Jehová le habló claro a Jeremías. Jeremías, tú entras a mi servicio como profeta. Te van a dar hasta con el todo por la cabeza. Pero tú tranquilo, porque tú vas de parte mía. Yo te fortaleceré en todo momento. No esperes nada del mundo, la carne y el demonio más que rechazos. Pero para eso yo te constituyo una roca fuerte, para que todos los líderes de Israel, al encontrarse contigo, tropiecen y caigan. Pero tú serás una trompeta que no callará, porque yo estaré contigo. Palabra de Jehová. El Señor, el mismo llamado que le hace a Jeremías, te lo hace a ti, me lo hace a mí. Como profetas estamos nosotros dispuestos a implantar la cultura del reino en contraposición con la cultura de la muerte y del placer que expone el mundo. Vamos a seguir con él. Hasta aquí el diagnóstico. Seguimos ahora con el pronóstico. En el pronóstico vamos a seguir estudiando o dándole un vistazo a lo que es el contenido de la estructura del libro del profeta Jeremías, porque la porción de la lectura está en el capítulo 1. Para ello seguimos en la primera división o en el primer momento. Jeremías, arrancarás y derribarás, del capítulo 1 al capítulo 24. En Jeremías capítulo 2, 19 vemos las infidelidades del reino de Judá. En Jeremías 3:1 vemos a la gloriosa prostituta. Vemos toda la perversión y la prostitución que se da entre los líderes que supuestamente son el ejemplo que debe guiar en la santidad al pueblo de Jehová. En Jeremías capítulo 5 verso 1 vemos la inexistencia de la justicia, la no justicia. En Jeremías capítulo 6 verso 16, allí vemos un claro llamado que hace Jehová al arrepentimiento, con toda y todos los desaires que este pueblo que estaba sumido en la idolatría hacía delante de Jehová, inclusive en su templo. Jehová todavía, por medio del profeta Jeremías, les llamaba a hacer techubá, al arrepentimiento. En Jeremías capítulo 7, versos del 5 al 8 y 15 y 23, se nos muestra el sermón del templo, donde se refugian los adúlteros al mismo tiempo que ocurre en Ezequiel capítulo 8
versos del 12 al 18, donde Ezequiel tiene la visión de lo que se hacía en el templo, la misma revelación y a una gran distancia de por medio el uno del otro. ¿Ok? Recordemos que Jeremías está en el reino de Judá, pero Ezequiel sale con la deportación. Amén. En Jeremías capítulo 17, versos del 21 al 23, se nos muestra el adulterio. Sí, ¿cómo es este adulterio? Un adulterio. El adulterio por no cumplir el Shabbat, porque son duros de cabeza. Jeremías es el profeta que advierte que viene el exilio, porque ellos no dejaron descansar la tierra en su Shabbat y en sus fiestas. Por ello, tuvieron un exilio de 70 años, que comprueba, que contiene los 490 años previos, desde que ellos tomaron la posesión de la tierra con Josué, hasta los días del profeta Jeremías, en que ellos no quisieron tomar el Shabbat para guardarlo y respetarlo. No respetaron los años Shabbat, los años sabáticos. Cada 6 años de trabajo, el 7º año debían dejar descansar la tierra y no lo hicieron. Este adulterio gigante es una de las causas o la causa principal por la cual Jehová toma al pueblo de Judá y lo exilia a Babilonia. ¿Por qué? Porque no les dio la gana de obedecer el mandato de Jehová. Por ello es importante obedecer, preciosos reyes amados. En Jeremías, del capítulo 20 al 22, se dirige a los dirigentes y a los reyes imperio de Babilonia, advirtiéndoles que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Jehová para traer juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Pero ¿qué hicieron ellos? Rechazaron el mensaje profético, rechazaron la palabra Rema, porque en su momento era palabra Rema, para nosotros es Logos. Amén. Segundo momento, segunda parte del libro: destruirás y perderás, capítulos que comprenden del 25 al 29 y luego del 34 al 52, dejando la sección intermedia del 30 al 33 para una descripción posterior en un tercer momento. Se presenta a Nabucodonosor, verdugo de Jehová Dios. La profecía de Jeremías contra los paganos. Jeremías es juzgado y a su vez es absuelto. Vemos allí la sumisión del rey de Babilonia. Asesinato de Godolías. Últimos oráculos. Y vemos luego el epílogo histórico. Es lo que nos encontramos en esta gran sesión del capítulo 25 al 29 y del 34 al 52. Son los grandes títulos que podemos encontrar en esa sección, que se nos habla ya del cumplimiento de la profecía de la toma de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de Judá, y todas las implicaciones que esto conlleva. El tercer momento o la tercera división, dijimos que eran los capítulos intermedios del 30 al 33. Oráculo de restauración con el retorno de los israelitas a su tierra, llamado porque al pueblo, un llamado para que el pueblo, al pueblo
para que no rompa el pacto con Jehová, prostituyéndose con dioses cananeos, con los que no debían unirse. Es un llamado a la restauración, a la restitución, es un llamado al arrepentimiento, para que abandonen toda la idolatría de los dioses cananeos y por fin comiencen a dirigir sus corazones hacia Jehová, para escuchar y poner por obra, haciendo Shema de lo que Jehová dictamina en sus leyes, ordenanzas y mandamientos, para poder prevalecerlos en seguridad, para hacerlos prevalecer en seguridad. Jeremías condena entonces la idolatría, la cual la presenta como prostitución, como promiscuidad e infidelidad, para describir cómo Israel ha dado su lealtad a otros dioses. Recordemos que Jehová, el pacto que Jehová hace con Israel es un pacto esponsal. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu juez. Tú serás quien tenga a mis hijos y yo seré quien establezca un vallado de protección en derredor de ti. Te bendeciré, te haré prosperar, pero tú debes ser fiel a mis mandatos, a la que tú vas. Es lo que le establece Jehová a Israel. Pero Israel entonces se fue de idólatra. Por ello, Jeremías hace una espectacular comparación de la idolatría de Israel como la esposa de Jehová, como la gran obra de prostitución de una que después de haber creído o asumido el pacto con Jehová, pues simplemente se hicieron la vista gorda y decidieron no seguir la obligación que tenían por pacto de Ketubá con Jehová, de acuerdo al juramento hechos por sus padres. Lo hicieron primero con Moisés, después lo hicieron con Josué. Josué les dijo, decidan a quién van a servir porque Jehová es un Dios celoso. Y ellos dijeron, no, serviremos a Jehová. Ah, bueno, pero sépanlo, hagan entonces como han dicho hoy, como han jurado hoy. Moisés les decía, pongo al cielo y a la tierra por testigos de todo lo que les he declarado hoy. Y ellos que dijeron en el monte Sinaí, nosotros serviremos a Jehová. Se comprometieron en pacto matrimonial. Muy bien. Ahora entramos en el control del pronóstico. El profeta es llamado en todo tiempo para traer la palabra rema que haga despertar al pueblo que se está desviando, para que se oriente a caminar conforme a los estamentos de Jehová. La palabra de profecía rema es un acto de extrema misericordia de Jehová, porque nos ama. Es un punto de atención en donde el esposo le dice a la esposa, no, así no, mi vida, vamos a corregir aquí esta cosa que así no debe ser, vamos a enrumbarnos. Y ahí no pasa nada si se toman las correcciones que deben prevalecer de acuerdo a la cabeza. Entonces, en función de eso, Jehová le habla a la eclesía para dictaminarle a través del profeta, por medio de su misericordia, un llamado a la corrección. Cuando Jehová envió a Jeremías, el corazón, el amor de Jehová era para que ellos inmediatamente hicieran techubá. Pero como Jehová conoce todas las cosas y conoce lo duro del corazón de ellos, sabía que aún anunciándoselos no lo iban a creer e iban a resistirse al mensaje. ¿Por qué Jehová lo sabía? Porque Jehová conoce la condición de sus corazones. Y Jehová sabe que quien no tiene un corazón, un espíritu deseoso de servirle, de obedecerle, de adorarle, pues
aunque le den la revelación de frente, la va a esquivar. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Sumo sacerdote. ¿Y qué pasó con él en Hebrón? Él no quiso corregir a los hijos. Jehová le enviaba profetas y el hombre nunca quiso tomar en serio la tarea de corregir a sus hijos, porque de su linaje tenía que seguir el linaje sacerdotal del sumo sacerdocio en Israel. No era cualquier cosa. Por eso que Jehová esperaba del linaje del sumo sacerdote Elí que hubiera plenitud de santidad en obediencia a la palabra. Y aunque los hijos habían cometido abominación, si Elí hubiese traído corrección sobre sus hijos, Jehová hubiese tenido misericordia con su descendencia. Pero no, él y toda su descendencia fue desterrada. Encontramos allí una cita bien extraordinaria y bien fuerte, que dice: porque tú no prestaste atención a las correcciones que te envié, hoy te destituyo de mi sacerdocio. Palabras fuertes que nos pueden tocar a cualquiera de nosotros. Si nos hacemos la vista gorda y no caminamos en santidad conforme nos determina Jehová en su palabra. Preciosos Reyes Santos, aquí en el control del pronóstico tenemos una decisión que tomar. Vamos a escuchar como profetas la palabra de Jehová para ponerla por obra, o simplemente vamos a pasar de largo y vamos a asumir la consecuencia de vivir bajo la esclavitud del mundo, de la carne y del demonio. Ahorita que Jehová nos ha limpiado, nos ha restaurado, tenemos un nombre en nuestras familias, nos respetan, nos escuchan y siguen nuestros consejos. Pero si nosotros nos tiramos de boca en el mundo, en el pecado, en la muerte, andando de brazos con el diablo, hasta el perrito de la casa nos va a morder. Nadie nos va a respetar. ¿Por qué? Porque la sumisión en sujeción a la autoridad es un don que Jehová otorga a los que se sujetan a Yeshua HaMashiach. Preciosos Reyes amados, es la hora de decidir con todo anhelo mantenernos apegados a Yeshua, como la eclesía que cumple la ketubá, que ha pasado por el mikvah, por el bautismo, y se mantiene anclada a Yeshua, para que de esa manera tú y tu casa tengan vida eterna. Amén. Continuando con el diagnóstico de la segunda lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es como sigue. Ya esta la hemos también analizado la semana pasada, pero seguimos haciendo el diagnóstico. Corinto es capital de la provincia romana de Acaya. Desde el año 27 a.C. era, por su posición geográfica muy estratégica. Tenía dos puertos al mar, dos puertos extraordinarios por donde se hacía intercambio de mercancías. Y sus edificios eran muy suntuosos. Era una ciudad cosmopolita, la tercera más grande del imperio romano, con una población de casi 500,000 de habitantes, entre los que se encontraban un gran número de esclavos y una importante minoría de judíos. Su templo principal estaba dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y en él se practicaba la prostitución sagrada. Primera de Corintios 6 del 15 al 20, haciendo de Corinto la ciudad del placer, digamos la ciudad del pecado. Era también confluencia de religiones y cultos dispares, acarreados por pobladores heterogéneos y por predicadores itinerantes.
Como era una ciudad de alto comercio, venían personas de diferentes regiones, con sus diferentes creencias, con sus distintos cultos. Y allí en Corintio, cada quien practicaba lo que le diera la gana y para ello tenía sus discípulos también, a su vez. Por ello, hablamos de que era totalmente heterogénea, una transculturización violenta. Muchas de estas sectas se fundían con otras y salía algo nuevo que era peor que las depravaciones iniciales. Muy bien. En la ciudad se celebraban periódicamente importantes acontecimientos deportivos llamados Juegos Ístmicos. Corinto presenta un istmo natural y allí en esa región organizaban juegos. Recordemos que estos vienen con una influencia, alta influencia helénica de los juegos de los griegos. Como traen toda esta cultura, también aprovechaban ese terreno, así como tenemos aquí nosotros el istmo de los médanos de Coro. De la misma manera, en ese espacio ellos lo utilizaban, la arena natural, para entonces hacer allí sus juegos, copiando los patrones griegos. Muy bien. La comunidad cristiana de Corinto. Allí, a esa comunidad cristiana, a Corinto, llegó Pablo, después de su aparente fracaso en Atenas, Hechos, capítulos 17 y 18, para entrar inerme, solo con su evangelio, en aquel hervidero humano de culturas. No la tenía fácil el apóstol Pablo para evangelizar Corinto. No la tenía fácil. Es como que el Señor me dice, agarra tu Biblia y ve y me levantas una casa de formación en Las Vegas. Es algo así, parecido. Muy bien. Pablo era para ellos un predicador más, o como que el Señor diga, agarra tu Biblia y vete a predicar a la India, donde creen en más de 360 millones de dioses. Entonces, bueno, sí, voy a presentarle a Yeshua, entonces también lo conocemos, ese es un Dios más, dame tu estatuilla para ponerlo ahí en el altar. O sea, tremendo, así de difícil era. Pablo era para ellos un predicador más de otro culto oriental, aún más extraño. Lo acogieron Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos convertidos al cristianismo, desterrados de Roma por el edicto del emperador Claudio en el año 49. Allí se quedó el apóstol año y medio, rechazado por los judíos. Reclutó conversos, sobre todo entre los plebeyos y esclavos de la ciudad, y los cuidó para formar con ellos una comunidad cristiana. Año y medio tuvo Pablo en Corinto. Los judíos dijeron, no queremos nada contigo. Bueno, Pablo se fue a predicar a los paganos, a los gentiles, y de ellos formó en año y medio una gran comunidad de discípulos de Yeshua. El mensaje de Pablo era para ellos la buena noticia que les devolvía dignidad humana y les infundía esperanza. La buena noticia que Pablo otorgaba era la que tú y yo conocemos. Si creemos en que Yeshua es el Hijo unigénito del Padre, nacido de la Virgen María y que murió en la cruz y que estuvo muerto 3 días y que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre, que Yeshua HaMashiach es el esposo de la Iglesia, si nosotros lo creemos y lo vivimos, somos salvos. Esto es lo que Pablo le comentaba, la buena noticia. Tenían su esperanza puesta en el mundo venidero, en el reino milenial. Corinto fue la comunidad paulina por excelencia. Evangelizar en Corinto era anunciar la buena nueva a todas las naciones congregadas y revueltas. Predicar en Corinto era lo más parecido por toda la mezcla de culturas como predicar en Nueva York.
experimentar el encuentro o choque entre el cristianismo y el paganismo era seguir de cerca, con ansiedad y celo apostólico, el rápido y azaroso crecimiento de una comunidad de neófitos, plantas tiernas expuestas al paganismo envolvente, con sus doctrinas y costumbres decadentes, y que, aunque bautizados, aún no se habían desprendido del lastre de un pasado pagano reciente. Pablo se encontraba en Éfeso aproximadamente entre los años 54 y 57, evangelizando la gran capital marina de Asia, cuando le llegaron malas noticias de Corinto. Les escribió una primera carta, hoy perdida. La referencia está en 1 de Corintios 5:9. Se sumaron otras noticias alarmantes de divisiones internas y de escándalos en la comunidad. A las noticias acompañaban consultas sobre puntos de doctrina y comportamientos a seguir. Pablo contestó a todas estas inquietudes de la comunidad con la que hoy llamamos primera carta a los Corintios. Muy bien. Carácter y contenido de la carta. La carta es una respuesta a los problemas planteados. Pablo, atacando abusos y respondiendo a dudas, nos va dejando las líneas maestras del evangelio que predica, rescatando la auténtica y completa memoria de Yeshua para una comunidad que estaba olvidada. Una parte esencial de la misma, quizás a consecuencia de la euforia propia de recién convertidos. La cruz de Cristo, la cruz de Yeshua, que es la otra cara inseparable de la resurrección gloriosa. Hoy el mensaje de la cruz es muy poco predicado. Hoy el mensaje: no hay santidad sin muerte. No hay santidad sin muerte. Dice Yeshua: el que no se desprende hasta de sí mismo no puede ser discípulo mío. Pero para desprenderse de sí mismo, además de todos los afectos naturales, no es cosa fácil. Por ello se requiere continuamente ser asistidos por el Espíritu de Jehová, porque si no, cualquiera volvería atrás. Si no fuera por la asistencia del Espíritu de Jehová a cada paso, a cada instante, más de un discípulo se hubiese apartado. Bueno, unos cuantos, digamos, se han apartado, pero entre nosotros muchos se hubieran apartado si no fuese por el auxilio del Ruach HaKodesh. Estructura de la carta de Corintios, a los Corintios. Los capítulos del 1 al 6 son reacciones de Pablo a los informes acerca de 4 problemas en la iglesia de Corinto. A saber, las divisiones, capítulo 1, verso 10, al capítulo 4, verso 21. El incesto, capítulo 5, verso 1 al verso 13. El litigio, capítulo 6, del 1 al 11. El problema de acudir a las prostitutas, capítulo 6, versos del 12 al 20. Los capítulos 7 al 16 contienen respuestas a 7 preguntas que la iglesia de Corinto le envió en una carta. El matrimonio, capítulo 7. La carne sacrificada a los ídolos, capítulos del 8 al 10. Las mujeres en el culto, capítulo 11, versos del 1 al 16. Los abusos de la Santa Cena, capítulo 11, versos del 17 al 34. Los dones espirituales,
capítulos del 12 al 14. Y allí nos detenemos, porque allí se encuentra la porción de la escritura, de la lectura de hoy. Vamos entonces a hacer un rápido recuento de la lectura de hoy, porque abarca el final del capítulo 12 y todo el capítulo 13. Ustedes, 1 Corintios 12, verso 31, y capítulo 13 hasta el verso 13. Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me faltara el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aquí está la clave. En esta lectura, el apóstol Pablo nos está hablando acerca del amor. Amor es entrega voluntaria sacrificial. Amor es en el hebreo yo daré. Amor involucra de un desprendimiento de vida para que otro viva. Es una muerte voluntaria para que otro viva. El mayor ejemplo de lo que realmente es hacer el amor no es la vulgaridad del sexo, es lo que vemos en la cruz del Calvario. Yeshua asumió la muerte para que todos en él tuviésemos su vida. Yeshua tomó nuestros pecados, haciendo una transferencia de toda su santidad para nosotros, mientras que nosotros le transferimos a él todo nuestro pecado, toda nuestra idolatría de toda la raza humana desde Adán. O sea, fue una transacción en donde él lo perdió todo y nosotros lo ganamos todo. Por ello, Yeshua en la cruz, él hace el mayor acto de amor. Ya lo dice la profecía, tiene que morir. ¿Se acuerdan de Caifás? Es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera por uno. Él lo decía como de gran sabiduría. Era por el Espíritu Santo que estaba hablando y no lo sabía. Yeshua asumió todo nuestro delito. Por ello, el poder de la predicación de la cruz. Si Yeshua fue capaz de sacrificarse, y eso es amor, por todos nosotros, ¿por qué entonces nosotros, que supuestamente somos cristianos, vamos a entender por amor lo que es placer? Es una locura, es una estupidez, es una tontería global. Que aún los mismos llamados supuestamente cristianos caigan bajo el engaño del diccionario Larousse, que desde el siglo XVI, siglo XV-XVI, cambiaron la definición del término amor, que venía siendo entrega voluntarias en sacrificio, porque el término amor lo referían antes del siglo XVI al mayor sacrificio universal, la muerte de Yeshua en la cruz. Por ello es que los griegos en la Septuaginta no hallaban qué nombre darle. Y por ello es que ellos en sus traducciones tienen que explicar que para ellos el amor tiene varias acepciones. Y llaman ahí el eros, el fileo, el estorge. Y ahí nombran distintas clases de amor porque para ellos tiene que ver con una compensación u obligación. Impresionante. La traducción del griego deja perder de vista, elimina lo que es el sentido real de lo que significa el amor. Una decisión a sufrir por el alcance de un propósito mayor determinado por tu Padre del cielo, Jehová de los ejércitos.
Bueno, me detuve. Pero es que estamos en la misma lectura, porque todos los versos nos va a decir Pablo. En todos los versos. Seguimos con el otro. Aunque tuviera el don de la profecía, ajá, lo que estamos hablando hoy, y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. El amor es la capacidad. Otra definición. El amor es la capacidad de sufrir voluntariamente para que se cumplan en nuestras vidas los propósitos de Jehová. El amor es sufrir voluntariamente para que se cumplan en nuestras vidas los propósitos más elevados, los propósitos de Jehová. Por ello, aunque tuviéramos todo lo que tuviéramos, todos los talentos que hemos recibido, cualquier talento que tenemos es un don de Jehová. Y si no lo ponemos al servicio de Jehová, es una total ridiculez. La gente utiliza un cuerpo que Jehová le dio para cometer pecado, cometiendo así deshonra contra su creador. Porque si no fuera por su creador, no tuviera la habilidad de un don que le permitiera pecar. Toda esta lectura de Primera de Corintios está basada en que independientemente de los dones que tengamos, si no actuamos por el propósito más elevado del amor, entonces somos cascarones vacíos, porque no tenemos un real propósito en esta vida, sino que somos esclavos de la carne, esclavos del estómago, que lo único que buscamos día y noche es complacer nuestra carne. Somos sin ley, gentiles, sin ley, gentiles, que viven para satisfacer todos los requerimientos de su carne, porque están esclavizados por la misma. Jehová nos ha llamado a vivir libres, por eso nos habla de condenar al viejo hombre para dar vida al hombre espiritual en cada uno de nosotros. Y continúa. Cuando era niño, más adelante, ya entro paso al capítulo 13, vamos avanzado en el verso 11. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, y esto es hombre espiritual, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas, y esto es el verso de referencia que acompaña a la ley. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. La fe es la capacidad otorgada por Jehová, que se conoce como, en el original, como emuná, que quiere decir fidelidad. Tener fe es tener la capacidad para obedecer los mandamientos, estatutos que Jehová ha establecido, confiando en que sus promesas de amor tendrán pleno cumplimiento en cada uno de nosotros. La esperanza está anclada en la fe, porque la esperanza es la certeza que pronto llega el día en que el reino milenial se establece y todos nosotros seremos llevados en las nubes con Cristo, con Yeshua. Y como eclesía, como la novia santa, reinaremos con Él en el reino milenial. Y nos mantendremos en comunión con Yeshua para perseverar hasta el reino definitivo. Entonces, la fe, la esperanza, el amor. El amor es la acción.
es la fe y la esperanza en acción. El amor es la obra, es el acto por el cual nos consumimos íntegramente para ejecutar las obras a las que Jehová nos ha llamado. El amor nos impide estar estáticos. El amor nos convoca a la acción. Tú amas. ¿Por cuál propósito moriste hoy? ¿Por cuál propósito moriste hoy a tu comodidad? ¿Tú amas a tu familia? Échame un cuento. ¿Qué oficios hiciste hoy en tu casa? ¿Lavaste los platos? ¿Recogiste el jardín? Bueno, hoy no, ayer, en esta semana. ¿Qué oficios has ejecutado por el bien de los que viven contigo, de la comunidad en donde Dios te ha implantado? Amor es entrega. Es morir yo para el que esté a mi lado, para que el que está a mi lado tenga vida. Yo daré. Siguiendo el ejemplo de Yeshua, por mandato de Jehová, siempre ajustado a la fuente legal, a la cabeza legal. De las tres cosas, el mayor de las tres es el amor, porque el amor es el que comprueba con obras que tenemos fe y que tenemos esperanza, que tenemos emuná, fidelidad, y que por esa fidelidad esperamos en el cumplimiento de las promesas, y por ello con total integridad y convicción, entonces nos lanzamos a consumirnos en el amor. Esto nos recuerda a la viuda con los hijos de los macabeos. Con su fe y su esperanza puesta en la redención para el reino milenial, no tuvieron miramientos en dejarse martirizar, porque saben que están seguros que resucitarán para la vida en el reino milenial. Interesantemente, extraordinario. Bien, continuamos con el pronóstico. Continuamos con el pronóstico. Dijimos, los dones espirituales son los que son compartidos en los capítulos del 12 al 14. Y allí vimos que un profeta necesariamente sabe que va al sacrificio, y que este sacrificio debe vivirlo honrosamente, porque lo hace por mandato de Jehová, Dios Todopoderoso. Jehová es amor. Tanto amó que dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él, por Él tenga vida eterna. De la misma forma, dice Yeshua, ustedes me llaman maestro y lo soy, me dicen Señor y lo soy. Vean cómo me tratan a mí. ¿Ustedes creen que tendrán una suerte mejor? Y por ello vemos que todos los apóstoles fueron martirizados. Muy bien, continuando entonces en este pronóstico, la resurrección final la vemos en el capítulo 15. Allí se nos habla extensivamente, el apóstol Pablo nos plantea el hecho de que la resurrección de Yeshua es real. Como real es la cruz, real es la resurrección. Y nosotros le servimos a un Dios vivo. Yeshua es Dios, Hijo del Dios vivo. Y Yeshua está vivo, sentado a la derecha del Padre. Nosotros somos su eclesía y sabemos por Juan 14 que está preparando un lugar para venir por nosotros. Está preparando un lugar en la casa de su Padre, Jehová, donde hay muchas habitaciones para venir y llevarnos con Él a los que le servimos. Por ello, preciosos reyes santos, teniendo la plenitud de la claridad del llamado que Jehová nos ha hecho, no nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha, sino que cumplimentar el propósito del Altísimo para nuestras vidas es vital para poder pasar la prueba, llegando al reino milenial y perseverar allí para el reino definitivo.
en el capítulo 16 se nos muestra lo que es la colecta para ayudar a los santos de Jerusalén y la llegada de Apolos. Muy bien. Para el control del pronóstico, todos estamos llamados a ser profetas, pero no le servimos de nada a Jehová si el deseo ardiente de nuestro corazón no es fundamentalmente el amor. Sabemos que el llamado que Jehová nos ha hecho involucra mucho rechazo y mucha persecución, mas sin embargo, en medio de todo, nos debemos gozar solamente con tener la claridad de a qué nos ha llamado Jehová en esta vida y que no podemos nosotros rehuir de nuestro llamado, sino que con mucha alegría enfrentamos lo que tengamos que confrontar con la ayuda del Ruach HaKodesh que habita en nosotros, porque esto es lo que vence al mundo, nuestra fe, y por ello obtenemos victoria de la mano del Ruach HaKodesh. Yeshua nos ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que como profeta debemos ser valientes y en amor. Jehová no nos oculta nada, ya nos ha dicho: vamos a recibir persecución, pero debemos prevalecer firme hasta el fin. El que lo haga mantendrá su salvación recibiendo la corona de la vida. Preciosos reyes amados, en este control ese es el llamado que tenemos de parte de Jehová. Una vida con propósitos es una vida sacrificial. Y una vida sacrificial es por guardar el testimonio de Yeshua HaMashiach para hacer la eclesía santa, sin manchas y sin arrugas sobre su cara. Tú y yo estamos llamados a preparar a la novia. Y para ello no lo podemos hacer si primero no velamos y cuidamos el estar santificados, primero en nuestra propia persona, y luego velar y orar por los que Jehová nos ha puesto bajo nuestro cuidado, para cultivarlos y cuidarlos, para que no desvíen el camino, sino que amando a Jehová también obtengan salvación, no solo ellos, sino sus 1000 generaciones de pacto. Amén. Diagnóstico del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el primero de una historia de 2 volúmenes, junto con el libro de Hechos. Ambos fueron dirigidos al mismo hombre, Teófilo. Y el primer tratado que se menciona en Hechos 1:1 se refiere al Evangelio de Lucas. Lucas era compañero íntimo del apóstol Pablo. Lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, Colosenses capítulo 4 verso 14 y Filemón verso 24. El tema del libro es Yeshua es el hombre perfecto, escrito en el año 62 después de Cristo. El propósito del Evangelio de Lucas al escribir fue para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, verso 4. Lucas emplea más de 700 palabras que no se hallan en otros libros del Nuevo Testamento. Más del 40% de su evangelio no se halla en los demás evangelios. Incluye 7 de los milagros de Yeshua y 17 de sus parábolas. En el esquema tenemos que se divide en 5 partes. Una primera parte es el preludio al ministerio de Cristo. Lucas capítulo 1, que va del verso 1 al capítulo 4, verso 13. Tenemos entonces dentro de esta separación, de esta primera parte, el prefacio que va de Lucas capítulo 1, verso 1 al verso 4.
Luego tenemos los anuncios, Lucas capítulo 1 del verso 5 al 56. Posteriormente tenemos el nacimiento de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1 versos del 57 al 80. Posterior y siguiendo tenemos el nacimiento y la niñez de Yeshua HaMashiach, ya ubicado en el capítulo 2 verso del 1 al 52. Para continuar dentro de esta primera división tenemos la preparación de Yeshua para su ministerio público, que va desde el capítulo 3 verso 1 al capítulo 4 verso 13. En la segunda parte nos plantea el ministerio de Yeshua HaMashiach en Galilea. Lucas va desde Lucas capítulo 4 verso 14 al capítulo 9 verso 50. La tercera parte del libro de Lucas nos narra el ministerio de Yeshua HaMashiach en Judea. Va desde el capítulo 9 verso 51 al capítulo 13 verso 21. En la cuarta sección del Evangelio de Lucas se nos narra el ministerio de Yeshua HaMashiach en Perea y sus alrededores. Esto está contemplado desde el capítulo 13, verso 22, al capítulo 19, verso 27. En la quinta y última parte del Evangelio de Lucas, se nos narra los últimos días de Yeshua HaMashiach, teniendo una especial atención sobre su sacrificio en la cruz y su triunfo al resucitar de entre los muertos. Esto está ubicado en el capítulo 19, verso 28 al capítulo 24, verso 53. Continuando con el diagnóstico, retomamos la porción de la lectura de hoy, del Evangelio de hoy, que está en Lucas capítulo 4, versos del 21 al 30. Y dice lo siguiente: y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Jehová Dios salía de sus labios. Y decían: ¿pensar que es el hijo de José? Yeshua les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Allí hemos leído del verso 21 al 23. Se encuentra Yeshua en Nazaret, en la sinagoga. Está Yeshua trayendo el mensaje de la buena nueva. Acaba de leer el rollo del profeta Isaías y la gente presta mucha admiración por lo que Yeshua está hablando desde el asiento de la cátedra de Moisés. Quedan maravillados y absortos. Ellos anhelan corporativamente el cese de la ocupación del imperio romano. Y para ellos esta es la causa de lo que Yeshua está hablando en palabra rema, porque recuerden, está sentado en la cátedra de Moisés. Pero inmediatamente ellos dicen: y pensar que es el hijo de José. ¿De qué nos habla allí? Es un insulto para Yeshua en el sentido de que no es que él no ame a José, al contrario, lo admira. Aquí el detalle es que no le reconocen como profeta, sino que le reconocen por la habilidad natural. Este se crió entre nosotros. Sabemos quién es su padre, sabemos quién es su madre, sabemos que se crió aquí entre nosotros. No le reconocen como profeta de Jehová. Y es lo que va Yeshua a advertir en el verso 24, que es la ley espiritual. Y Yeshua añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. Ahora, la pregunta es: ¿por qué este verso tan corto es ley espiritual?
Recordemos que una ley tiene vigencia en el Antiguo Testamento, en el periodo intertestamentario, en el Nuevo Testamento y en el reino milenial y en el reino definitivo tiene vigencia. Y es que esta frase, ningún profeta es bien recibido en su patria, hasta nosotros nos acontece. Hasta nosotros nos acontece. Jehová nos ha dado la capacidad en su espíritu para nosotros proclamar la buena nueva. Pero generalmente el que está dispuesto a escucharnos no son precisamente nuestros compañeros de infancia. Los que estudiaron con nosotros no están de acuerdo en escucharnos. ¿Qué vas a saber tú de eso? Nuestros familiares que se criaron con nosotros tampoco están dispuestos a escuchar la palabra de salvación de nuestras bocas, más nos refutan. Todos aquellos que de alguna u otra manera estuvieron relacionados con nosotros antes de que hiciéramos una genuina y verdadera conversión y nos convirtiéramos en discípulos de Yeshua HaMashiach, esos más bien nos echan en cara las parrandas, las fiestas, las cosas con las que participamos con ellos antes de venir a la salvación en Yeshua HaMashiach. Entonces, Yeshua confronta en su tiempo el mismo problema que podemos estar confrontando tú y yo en el medio familiar o de amistades o de conocidos en el que nos desenvolvemos. El verso 25 continúa diciendo: en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. 26. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. Ninguno, a pesar de todo lo que Elías comunicaba, ninguno quería acompañar al profeta Elías porque había precio sobre la cabeza del profeta. Acab y Jezabel querían ver muerto al profeta Elías, y todo el que se le uniera tenía precio sobre su cabeza. Entonces, si Elías tendría alguna fama, sería en la lista de los más buscados para eliminar. No era, a pesar de ser un gran profeta, él clamó y los cielos retuvieron el agua, no hubo lluvia en Israel durante 3 años y medio, una gran hambre asoló el país de Israel, mas sin embargo, con toda la autoridad dispensada como profeta en él de parte de Jehová, nadie quería estar con él, porque si no también su cabeza corría peligro de muerte. No era popular andar con Elías, era rechazado y perseguido. Es más, Elías está en medio de un Israel totalmente idólatra, que adora a los Baales, a los ídolos, que en la transculturización del matrimonio que tuvo Acab con Jezabel trajo toda la idolatría hacia Israel, y todos ellos pues la asumieron como la nueva moda, olvidándose así de la santidad que debían a su Dios Padre Creador, Jehová de los ejércitos. De tal forma que en medio de la hambruna, Elías fue enviado como profeta a aliviar la situación de la viuda de Sarepta, no a ninguna de las viudas de Israel, porque todos en Israel más bien despreciaban a Elías y le reconocían como el culpable de que no lloviese y de que estuviesen pasando hambre. Más bien, cualquiera que viera a Elías le mataba si tenía la oportunidad por el gran sentimiento de impotencia que experimentaban por la gran hambruna a la que estaban siendo sometidos. Totalmente rechazado el profeta Elías por todo el país de Israel. La misma situación le acontece, y nos lo relata aquí, a partir del verso 27.
También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga, sino Naamán el sirio, son 27. Y allí vemos entonces algo bien típico. Tampoco Eliseo fue considerado como un profeta digno por el territorio de Israel. Eliseo, el heredero profético de Elías. Y por ello, ninguno de ellos fueron dignos de recibir de manos del profeta, por gracia de Jehová, la bendición para ser curado, en este caso de la enfermedad de la lepra, sino un extranjero, Naamán el sirio, quien tampoco iba a recibir sanidad a menos que se humillara y se bañara 7 veces en el Jordán, lo cual accedió y obtuvo su sanidad. De tal forma que para poder estar en gracia de Jehová, tenemos que estar dispuestos de escuchar y obedecer al profeta que Jehová envía. Porque aunque no nos gusta lo que habla, viene de parte de Jehová. Si no lo respetamos por lo que es su persona, debemos respetarlo por el mensaje que comunica. Si nosotros realmente amamos a Jehová, prestamos atención a todo el que discurra de su palabra para examinarla, no simplemente para despreciarla por la apariencia del profeta. Allí estaríamos incurriendo en el mismo error, en la misma gravedad. El llamado que nosotros tenemos como hijos de Jehová es prestar oído y atención a su palabra, donde es declarada con total verdad. Y el Ruach HaKodesh, como lo dice el apóstol el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, dice que tenemos que discernir los espíritus para tomar de ellos lo bueno y rechazar lo malo. ¿Qué es lo bueno? Aquello que sea conforme a la voluntad de Jehová. ¿Qué es lo malo? Toda contaminación que se haya filtrado. Pero en sí tenemos que estar atentos a la palabra de Jehová, porque Jehová nos habla a través de sus logos y a través de su rema por medio de los profetas. Y es lo que este pueblo de Nazaret rechaza en la persona de Yeshua. No le reconocen como profeta y se pone peor la cosa. Dice aquí el verso 28 en adelante: todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco en el cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo de allí. Pero Yeshua pasó por medio de ellos y siguió su camino. Estaban cerca del tiempo de la fiesta del Yom Kippur. Recordemos que en la fiesta del Yom Kippur es donde se envía un cabrito al barranco por el desierto y otro cabrito que es el que sale en suerte para la ofrenda a Jehová. Entonces ellos querían hacer lo mismo, como estaban en víspera de esa fiesta de Yom Kippur, querían hacer lo mismo en Nazaret con la persona de Yeshua, porque estaba diciendo todas estas cosas que no eran agradables en sus oídos, nada más y nada menos que desde la cátedra de Moisés. Tamaño escándalo, para ellos era una total blasfemia, una total profanación. Y hasta cierto punto sí lo era, pero para su carnalidad. Las palabras de Yeshua eran y son en la actualidad una total verdad, pero solo los humildes están dispuestos a recibirlas, a atesorarlas y a asumir la conversión que haya que hacer para colocarnos a tono con el llamado que Jehová nos ha dado. Continuando ahora con el pronóstico de del Evangelio, vemos entonces que Yeshua en Nazaret pudo hacer pocos milagros, y dice la escritura que Yeshua se sorprendía de la incredulidad de ellos. Ahí vemos Yeshua, una sorpresa. Yeshua
por la incredulidad, porque no creían. Como también podemos ver una sorpresa en Yeshua, por la gran fe del centurión. Dos condiciones que nos hablan de una misma emoción, pero una reafirmando la fe del centurión como la fe más grande en Israel. De paso, en Israel, la fe de un pagano romano, porque centurión es un capitán romano, ni siquiera un israelita. Y vemos, en caso contrario, los de la comunidad de Nazaret, como ellos le dan la espalda, no le reconocen como profeta y por ello intentan darle muerte. Yeshua rechazado totalmente en medio de su propia comunidad y queda admirado de tamaño rechazo de la misma gente del ambiente donde él se crió. Para nosotros no ha de ser sorpresa que también seamos rechazados en los medios en donde nosotros nos movemos, especialmente con los compañeros de trabajo, con los tíos, primos, familiares, allegados, con personas que estudiaron con nosotros o personas que de alguna u otra manera compartieron algún tipo de amistad con nosotros y que ahora nosotros les decimos, somos nueva criatura en Cristo. Lo que antes teníamos lo determinamos ahora por basura. Nuestra prioridad ahora es obedecer los mandatos de Jehová. Y bueno, ellos nos van a responder como siempre responden, ya te lavaron el cerebro. Ya te lavaron el cerebro. Bendito sea Jehová. Por eso damos gracias al Señor que nos encontró y que nos dio la conversión, nos dio la gracia de reconocerle. Por ello, en este pronóstico vemos entonces cómo la fe de Yeshua como profeta no lo desanimó por el rechazo de Nazaret, no, siguió su camino en el llamado para el cual Jehová lo había equipado. Siguió su destino profético, sanando, liberando, trayendo aclaratoria en todo lo que es la aplicabilidad de los mandamientos de Jehová, para luego culminar su misión en la cruz y resucitando para dar cumplimiento a todo el destino que Jehová había establecido para él. Preciosos reyes amados, la eclesía ha sido constituida profeta a las naciones de la tierra, al igual que Yeshua. Aunque nos quieran matar, estamos en las manos de Jehová. Aunque nos quieran lanzar por el barranco, y Jehová nos hace pasar en medio de todos los escarnecedores, para que demos cumplimiento profético al llamado que Él mismo nos ha dado. En este control del pronóstico, preciosos reyes santos, la decisión que debemos hacer es mantenernos firmes en medio de la persecución. Una de las promesas que el mismo Yeshua le da a los apóstoles, una de las promesas es: ustedes en este mundo recibirán 100 veces más, independientemente de todo el rechazo. En casas, en familiares, en propiedades, en cosas. Recibirán 100 veces más. Y en la otra vida tendrán la eternidad con todo y persecución que han recibido aquí. Así que el verdadero profeta, el verdadero discípulo de Jehová, está familiarizado con el desprecio. Está familiarizado con la humillación propiciada por los más allegados. Está familiarizado con el rechazo. Más aún, está familiarizado con la persecución y la difamación. Gloria a Jehová, porque si hemos experimentado todo eso, lo estamos haciendo bien. Si no lo hemos experimentado, entonces allí el apóstol Pablo nos da una advertencia y nos dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Jehová? Por ello, todo el que es profeta necesariamente se hace enemigo del mundo, de la carne y del demonio. Es odiado
por el mundo, la carne y el demonio, y por ello es despreciado. Te pregunto, amada eclesía, ¿eres de los despreciados del mundo o eres el alma de la fiesta cuando te reúnes con tus familiares? Te pregunto porque también hay los bilingües, ¿no? Los que hablan el lenguaje del mundo y los que hablan el lenguaje del reino. Los que en el lenguaje del mundo, mira, eso están, pero bueno, son la pepa al queso. Y en el reino son los más santurrones. También hay de esos hipócritas. Entonces te pregunto hoy, ¿de cuál eres? ¿Eres un profeta que le sirve al Dios Altísimo? ¿Eres un mundano del mundo mundial? ¿O eres un tibio de los que no quieren ni el cielo ni el infierno? ¿Quién eres? ¿Qué postura vas a tomar a partir de esta hermenéutica? ¿Dirás acaso como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿O acaso serás como lo declara Jeremías? ¿Formarás parte de los que se prostituyen, que aún conociendo su destino en Yeshua, prefieren congraciarse con los idólatras del mundo? Yeshua nos da una advertencia: el que se ponga de parte de los adúlteros del mundo, yo lo rechazaré delante del trono de mi Padre. Pero el que se plante en mi doctrina delante de los adúlteros del mundo, yo le reconoceré delante de mi Padre. Esa es la promesa para que en el ejercicio del profeta no desmayemos a pesar de las persecuciones, preciosos reyes amados. Por último, en el Salmo, tenemos en el Salmo una rápida referencia, el Salmo 71, donde el canto de antífona dice: mi boca cantará tu salvación, Señor. Como profeta no podemos callar la verdad de la palabra. Como profeta sabemos que somos una lámpara encendida que no puede estar bajo la cama, no puede estar ocultada bajo un cesto, sino que debe estar colocada en todo lo alto para alumbrar. Nosotros como profetas somos la sal y la luz de la tierra. Somos la piedra en el zapato del mundo. Verso 15 fue la selección, o es la selección que acompaña la ley espiritual, y dice: mi boca contará tus obras justas y tu salvación a lo largo del día, pues son más de lo que podría decir. Este verso 15 nos habla de un profeta decidido en todo el día a proclamar las verdades, las gracias, las bondades que Jehová ha establecido para que los creyentes se alegren en ella y se afirmen en ella. De tal manera que vamos a ver algo muy interesante, y es que el profeta solamente va a estar a gusto rodeado de otros profetas. El profeta solamente va a sentir que está en comunión, en comunidad, cuando está delante de otros profetas, porque comparten el llamado y la comunión con la palabra de Yeshua HaMashiach y los mandatos de Jehová. Preciosos reyes santos, la eclesía ha sido constituida profeta a las naciones de la tierra. Si no estamos llevando nuestro mensaje profético a todo aquel que tenemos enfrente, entonces no somos eclesía. Preciosos reyes amados, profetas a las naciones han sido constituidos, por ellos son discípulos de Yeshua. Porque Yeshua envió primero los 12, después envió los 72. ¿A qué los enviaban? A comunicar la buena nueva, replicando lo mismo que él hacía. Esa es tu obra, esa es mi obra, una vez finalizado el discipulado. Precioso Rey Santo, preciosos reyes amados, son bendecidos para bendecir. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.
Preciosos reyes amados, es un honor, es un placer interceder delante de Jehová por los hijos obedientes que han participado de las fiestas de primavera y de las fiestas de otoño. Padre Jehová de la gloria, vengo ante ti con alegría, presentando a cada uno de estos clanes, hijos obedientes, que se han presentado delante de ti en tus fiestas, trayendo, Padre Santo, sus ofrendas, sus diezmos delante de ti, Jehová de la gloria. Te pedimos, Jehová eterno, que todas las bendiciones determinadas para los que te aman y guardan tus mandamientos en Deuteronomio sean aplicadas a todas y cada una de estas familias, a todos y cada uno de estos clanes, desde la cabeza, pasando por el cuerpo y las extremidades, absolutamente a todos. Padre, bendíceles no solamente a ellos, sino a sus 1000 generaciones de pacto. Bendíceles a ellos y a todos aquellos que por causa del mensaje profético de ellos creerán en tu nombre, guardarán tus mandatos y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Fortalécelos, Jehová, en la gracia de tu amor. Bendícelos plenamente con el fuego del Ruach HaKodesh, que consume todo lo que no te da honor y gloria a ti, y que les reviste de total santidad para caminar sin desviarse, ni a derecha ni a izquierda, de tu mandato de amor. Gracias, Jehová, te damos, porque estamos seguros que recibimos testimonios de las grandes obras que tú haces por cada uno de estos clanes para guardarlos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, porque tú eres fiel de edad en edad, Jehová de los ejércitos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, llegando ya a la conclusión de la hermenéutica de este cuarto Shabbat del mes 11 bíblico, les recordamos colocar el like, la manito hacia arriba, con dejar el mensaje, con el minuto de impacto de todo el mensaje hermenéutico, pidiendo a Jehová Padre Celestial que como profetas de palabras sin contaminación, este material tenga acceso a los que anhelan realmente entrar en contacto con la palabra libre de contaminación, para asumirla, para degustarla, para vivirla en su vida, siendo cada uno de ellos profetas también. Con su aporte al like y al minuto de impacto, nos ayudan a que el mensaje se difunda, nos ayudan a que el mensaje profético siga llegando a más vidas, porque Jehová anhela que todos se salven. Son bendecidos para bendecir. Amén, amén y amén. En victoria. Ahí fica la iglesia, ahí